Bienvenidos y bienvenidas mis queridos amigos, otra vez estamos aquí. Hoy día vamos a continuar con nuestra clase y se recuerdan que en los anteriores videos hemos hablado Paikuna Maipin Tiyanku. Hoy en este video simplemente te voy a decir Maipin Tiyanki, solo para la primera persona, ¿ya? Maipin Tiyanki, ahí está, Maipin Tiyanki, que vendría a ser la pregunta ¿dónde vives? ¿Ya? ¿Dónde vives? Y ahora yo quiero que ustedes me planteen algunas respuestas muy sencillas, como podría ser, por ejemplo, Noka, ya, o Nokaka, ya. Yo vivo en San Jerónimo, San Jerry, ya. San Jerónimo, Sayapin, Tiane, ya. Esa sería mi respuesta. Nokaka, San Jerónimo, Sayapin, Tiane. Ahora voy a utilizar algo muy importante, el kanri. Ya no voy a poner con mayúscula porque ya me está poniendo la mayúscula. Ya, kanri. Y esa es mi respuesta. Y la otra persona me respondería, no caca. Ah, ya. No caca. Ya. ¿Dónde? Ya, wanchak. Entonces pongo wanchak. Ya. Saya pin tiyan. Esa sería mi primera parte de la pregunta. May pintiani, no caga San Jerónimo saya pintiani, cani, no caga wanchak saya pintiani. Esa podría ser mi respuesta, mis queridos amigos. Ahora podría plantear más preguntitas y lo voy a hacer aquí. Ya. Ahora yo pongo aquí otra vez. Ya. Con un nombre Juancha. Ya. A ver, maybe Juancha. Carauya Juancha. Ya. Carauya Juancha. Carauya Juancha. Ya. Maipin Tiyanki. Maipin Tiyanki. Esa sería mi respuesta. Claro, oye Juancha. Maipin Tiyanki. Y Juancha me responde de la siguiente manera. Aquí está. No caca. ¿Ya? No caca. ¿Ya? Y me dice que vive en Perú. Perú. Suyo. Pin. Tiani. Tiani. Pongo la coma y le respondo. Cari. Uy, esa es mi respuesta, queridos amigos. Cari. Y me dice, no caca. Ya. Perú. Ah, ya. No caca, Bolivia. Ya. Porque no sé por qué me gusta Bolivia, pero digo, Suyupin. Excelente, muy bien. Esa sería mi respuesta de manera muy sencilla. Carauya Juancha, siempre el adjetivo calificativo antes del sustantivo. Carauya Juancha, Maipin Tiyanki, por ejemplo, de Wixasapa Juancha, ya. Yanamaki Juancha, ya. Keliuya Juancha. Podríamos utilizar adjetivos calificativos, Wirasapa Juancha, Maipin Tiyanki. Nogaga Perú Suyupin Tiyani, Kangri. Nogaga Bolivia Suyupin Tiyani. Pero profesor, si un día me pregunto con un hermano, con un amigo, me encuentro y me dice, oye, también yo soy peruano. Ajá, para eso también existe una respuesta. Y lo vamos a plantear. Aquí dice, mira. Vamos a utilizar Kevin. ¿Algún Kevin por aquí? Si algún Kevin hay, que me puedan etiquetar. Ya. Kevincha. Ya. Y le digo, Maipin Tiyanki. Fíjense. Kevincha, Maipin Tiyanki. Esa es mi pregunta, mis queridos amigos. Kevincha, Maipin Tiyanki. Y Kevincha me dice de la siguiente manera. ¿Ya? Ya. No caca. Ya, ahora vamos a poner con... Aquí está. No cacan. ¿Ya? Y me dicen que viven en Ayacucho. O en Apurímac. Apurímac. ¿Ya? Apurímac pin. Y pone una comita y me vuelve a preguntar este muchacho y me dice, Kangri, me dice. Y yo le digo, si comparto la misma localidad, soy de Apurímac, simplemente digo, Noca, y le aumento el paz. Noca paz. Fíjese, mis queridos amigos. Fíjese, Noca paz. Yo también. Noca paz. Y pongo Apu
rimaqpin tiyani. Utilizando el pas como un elemento que vendría a transcribirse al castellano como el, ya que es un chorero, ¿sí? Paz, profesor, no es paz de estar tranquilo, sino paz de un sufijo que indica o que se transcribe como también. Eso es el paz. ¿Ya? Mis queridos amigos. Otra preguntita vamos a plantearnos. ¿Ya? Utilizando el paz. Yo digo, a ver, vamos a utilizar Jessica. ¿Ya? Podría utilizar un adjetivo calificativo. ¿Ya? Munay. Hermosa, bella. Munay. Sí, paz. ¿Ya? Rosa. Munay sí, paz, rosa. Hermosa rosa, digo, Mai pintianki. ¿Ya? Munay sí, paz, rosa. Mai pintianki. Esa es mi pregunta. Y Rosa me responde y me dice, sin utilizar el nokaka, de frente voy a responder. ¿Ya? Y me dice, Ayacucho. Ayacucho pin. ¿Ya? Ayacucho pin tiyani. Ahora vamos a poner con minúscula para entenderlo mejor. ¿Ya? Ayacucho pin tiyani. Esa sería mi respuesta, su respuesta, y me dice, Kangri. Fíjese, mis queridos amigos. Kangri. ¿Ya? Y yo le podría responder, si yo también soy de Ayacucho, no capaz. ¿Ya? ¿Qué cosa le digo? Ayacucho pin tiyani. ¿Ya? No capaz Ayacucho pin tiyani. ¿Ya? Esa sería una respuesta bien clara y diciendo que yo también comparto la misma localidad donde tú vives. Entonces no capaz Ayacucho pin tiyani. Y si se dan cuenta, facilita. Ahora, mis queridos amigos, yo les dejo una pregunta muy interesante. ¿Ya? Mai pintianki. Mai pintianki. Yo espero que respondas a esta pregunta en nuestra caja de comentarios. ¿Ya? Para que ya pues veamos si has aprendido o no has aprendido, o simplemente estás ahí perdiendo tu tiempo. Y hay que aprender que yo no es perder tiempo. Entonces, mis queridos amigos, esa es la pregunta que yo les dejo. Mai pintianki. Ya espero su respuesta en nuestra caja de comentarios. Y no te olvides de suscribirte, compartir este video, porque sé que estás interesado en aprender quechua y estás buscando videos de este tipo. Todo para